Tengan todos ustedes buenas noches, buenos días según sean en su país. El día de hoy quiero compartir algunos libros que tengo de mi abuela y cómo ella aprendió el arte de la costura. Entonces, para empezar, yo soy de Perú. Las escuelas de diseño en Perú recién se empiezan a ver como tales, como escuelas de diseño o institutos de diseño de modas a partir del año 85, que es la más antigua, que es la Escuela de Diseño de Latinoamérica, ¿no? De Diseño de Modas del Perú. Así se llamaba la escuela, ¿no? Escuela de Diseño de Latinoamérica, entre paréntesis ponían del Perú, que es una de las más antiguas. Antes que de esta escuela había muchos talleres de confección o cursos de confección que se brindaban sobre todo en la capital, en Lima. En cambio, en provincia, el aprendizaje del diseño, de la confección, era por herencia. Si tu abuelo o tu abuela había sido costurero, sastre, o costurera, o compostura, o se dedicaba a la compostura, tú heredabas el conocimiento, ¿no? Te transmitían desde muy pequeño cómo era este tipo de actividad y cómo era el negocio. Entonces, son dos situaciones completamente distintas. En estas épocas, el estudio por correo era algo que te garantizaba un certificado que podías disponer y decir, bueno, que habías aprendido el oficio, que es el caso de mi abuela, ¿no? Mamá Hilda, que ella va a dedicarse mucho tiempo desde muy joven al oficio de la compostura, y que luego va a empezar a realizar la confección, que son dos cosas completamente distintas y mercados completamente distintos. La compostura es pues cuando tienes una prenda que no te queda y la quieres anchar, quieres bajar la basta, quieres levantar el tiro, quieres bajar el tiro, quieres achicar o quieres cambiar la talla o aumentar la talla, arreglar los sacos, la sisa, ¿no? Entonces ese tipo de oficio se llama compostura, ¿no? Y que era un trabajo muy común en la ciudad de Huancayo. Eran pocas las costureras que se dedicaban a la confección de prendas. Primero porque el hecho de traer telas de la capital a provincias era algo costoso, no era algo simple. Y sobre todo si se hablaba de vestidos de novia, que era algo completamente costoso, ¿no? Y solamente las personas pudientes de la provincia podían hacer ese tipo de pagos, ¿no? Entonces, el libro que estoy presentando a continuación es de mi abuela, con el cual ella va a aprender el oficio primero de compostura, costura básica, y luego ella misma va a hacer sus propias creaciones, va a empezar a confeccionar por sí misma, ¿no? A mi madre y luego a una cartera de clientes que ella va a lograr tener. Bueno, el libro no lo tengo en físico, agradezco a mi hermano que me pasó el video y algunas fotos, que es un tesoro familiar, ¿no? Ese libro, y que estoy compartiendo con ustedes. Es de 1940, la primera edición, ¿no? Y que le permitió aprender de lleno el oficio y comprender qué tan complicado es la confección de una prenda. En el libro podemos ver distintos aspectos. Podemos ver desde cosas muy simples. El libro tiene el título, para empezar, el libro tiene el título, para empezar, de Método Teórico Práctico de Corte y Confección del Vestido, por Martí de Gil, ¿no? Entonces, es un libro que es una quinta edición, ¿no? Y que se enviaba por correo. Las personas aprendían el oficio por correo. Uno adquiría el libro también por correo y tenía que enviar sus avances o cartas de sus avances
cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, de ese modo ella va a aprender el trabajo, también llamado modistería, ¿no? El modista, aquel que hace la compostura de prendas, ¿no? Lencería y sastrería. Es un libro bastante práctico, ¿no? Uno puede aprender con él la costura. No sé si está funcionando, creo que se apagó. Vamos a ver, ¿no? Que pueda aprender el oficio, ¿no? Y que te va a abrir campo. Y tenía esa característica, tenía un figurín o una imagen bastante básica de cómo era la prenda, tenía un pequeño patrón de cómo o cómo debía ser cortado, incluso se marcaban las pinzas, y te venía un pequeño plano. Me hace recordar mucho las revistas Burda, quizás muchos y muchas de ustedes conozcan estas revistas, ¿no? Entonces era un método bastante práctico, te hablaba de las medidas, te mencionaba cómo era una pinza, ¿no? Eso es lo que muestra el libro, ¿no? Entonces, cómo hacer cuellos. Este es un cuello marinerito, el que estoy presentando en el video que me pasó mi hermano, ¿no? Del libro, ¿no? Un cuello marinero, ¿no? Entonces ya no es muy usado a la actualidad, ¿no? Entonces, era el modo en que se aprendía el oficio, y también dependía mucho de la creatividad de las personas. Hay que tener en cuenta también que esos métodos han ido cambiando con el tiempo, se han ido modernizando, aparecieron las escuelas de diseño, se aperturaron talleres productivos y de enseñanzas. Yo recuerdo que en Lima, cuando estudié, creo que estaba en cuarto año de primaria, cuarto año de primaria, estudié en el Santísimo Salvador, y un curso que me encantaba era el de OVE, orientación por el trabajo, y nuestros primeros proyectos nos enseñaban a hacer los puntos, punto gallo, punto arroz, punto cruz, nos enseñaban a coser las medias rotas con un bombillo, y nos enseñaban a hacer chalinas, ¿no? Nos enseñaban a tejer chalinas, y para probar el curso tenías que tener tu chalina bien confeccionada, ¿no? Y tenías que tener 3 colores, y tenía que verse una buena chalina, ¿no? Un buen trabajo, si no la profesora tendía a descoserlo. Pero en ese sentido yo tenía ventaja, porque yo ya había aprendido el oficio de tejer con mi abuela un buen tiempo, viéndola y luego moviendo los palitos, aprendiendo poco a poco. Al igual que el coser las medias, el parchar las medias, que se hacía con una bombilla, un foco, ¿no? Entonces ese era un modo de aprender el oficio de costura, de diseño. Ya en otro video hablaré de las escuelas de diseño de modas en el Perú y cómo aparecieron, ¿no? Porque diseñadores sí, hay diseñadores muy destacados, tanto en la época de los 50, en la época de los 60, 70 y 80. Obviamente peruanos, pero también mucha de la alta costura se consumía del extranjero, algo que no ha cambiado creo que mucho en mi país, ¿no? El consumo de lo foráneo era algo muy común porque se consideraba de moda, de élite, y que marcaba un estatus social ante las demás personas. Luego de que mi abuela terminó su curso y luego que decidió profesionalizarse, empezó a volver a estudiar, y igual por el mismo sistema del correo, de corte y confección para principiantes, de Lucy González. Yo recuerdo bastante este libro porque ya mi abuela confeccionaba vestidos de novia, hacía vestidos de novia bastante preciosos, pero no era muy buena haciendo sacos, ¿no? Yo recuerdo que lo que no le salía era poner el forro, y renegaba porque tenía que descoser y volver a poner los forros, ¿no? Entonces dijo que iba a aprender, iba a profesionalizarse, y en su mentalidad profesionalizarse no era acudir a un sastre mayor que le dictase clases y que le cobrase, sino ser una especie de autodidacta, entre comillas, y por sí misma aprender. Es entonces que yo recuerdo claramente verla mucho tiempo, leer este libro, estudiarlo, en su máquina Singer. Ella tenía una Singer a pedal
y que le funcionaba para todo. Recuerdo las tijeras de zigzag que ya se han dejado de usar, ¿no? Las tijeras, las tijeretas, las distintas formas de tijera que había para cortar la tela, sobre todo lo que es un tejido de punto, ¿no? La anilla, 50-50, entonces no eran cualquier tipo de tijeras. Este libro ella trabajaba bastante y me parece interesante porque, a diferencia del otro, ya es un poquito, como lo veo, un poco más moderno. Te muestra, a ver si lo puedo colocar aquí. A ver, un ratito. Ahora sí, te muestra el problema que ella tenía también del entallo de las medidas, ¿no? Y cómo se tomaban las medidas. Ella, si bien es cierto, tenía la escala y con la que podía trabajar muy bien, hacía obviamente vestidos y el entalle es distinto a un abrigo o a un saco, ¿no? Entonces es un libro del mismo modo, ¿no? Donde te enseña el patrón de cómo tú vas a hacer, te menciona las medidas que debes de utilizar, te menciona cuál es la cintura, la espalda, la base, las mangas, ¿no? Entonces este era un modo en que las personas de aquella época, de aquella generación, aprendió el oficio de la costura, ¿no? Y obviamente de manera intuitiva del diseño, ¿no? A la actualidad las cosas han cambiado un poco, el estudio presencial es bastante práctico. Yo recuerdo también cuando empecé y estudié mis primeras clases, también tenía los patrones, pero a diferencia es que yo tenía una gran facilidad, que tenía a una profesora que me enseñaba, ¿no? Hacía los moldes en papel craft y los hacía en grande, luego los pasaba a la tela y podía hacer una prenda, ¿no? Evidentemente el trabajo acá está minucioso, las tallas, el ancho de la caperuza en esta prenda, perdón. Entonces era mucho más fácil porque te dan todo en detalle, algo que no tuvo la generación de mi abuela a su alcance. Sin embargo, eso no fue motivo para no poder aprender el oficio, ¿no? Entonces, el modo de enseñanza del diseño de modas, de la confección, ha variado bastante. Hay un amplio rango de lo que también es el diseñador de modas, que es la alta costura, que son cosas que ya están cambiando en la actualidad, pero sobre todo quería compartir con ustedes en esta oportunidad pues cómo aprendió mi abuela el oficio. Espero les sea de útil a alguien entender esto, espero poder postear algo más y más adelante hablar de las escuelas de diseño de modas en el Perú, que son varias. Hay de todo tipo, hay de todo, para todo nivel económico, social, y en mi experiencia creo que el alumno es el que define a la institución y no de manera contraria, no por el hecho de salir de una institución prestigiosa donde se paga una millonada vas a ser el mejor diseñador, que puedes tener más posibilidades de acceder a un mercado distinto, sí, pero que seas el mejor, no. Y eso se han evidenciado en los distintos concursos de diseño de modas que hay en los que he podido ver yo participantes acá en el Perú. Espero les haya gustado. Por ahí iré mandando algunas fotos o colgando algunas fotos de estos libros para que quienes puedan o deseen ver y quizás no les sirva de experiencia o les sirva de algo. Gracias.